los 12, como lo hemos estado viendo cada ocasión, ¿verdad? Entonces vamos a la palabra del Señor. Y repito, vamos a estar viendo en esta serie los 12, estamos viendo la vida de cada uno de los apóstoles y nos toca todavía ver un poco más sobre el apóstol Juan. La vida de Juan y la de Pedro, que son las que nos faltan, son tan amplias que vamos a ver muchos detalles, ¿verdad? La Biblia habla mucho acerca de ellos. Y sobre Juan, el discípulo amado, como él mismo se hace llamar, hemos estado utilizando un versículo clave sobre él que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 23. Juan, capítulo 13, verso 23, por favor. Dice la palabra del Señor: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿No es maravillosa la palabra? Hoy quiero hablarle entonces sobre esta continuación de la vida del apóstol Juan, el amado de Dios cerca del corazón. De eso quiero hablarte, el amado de Dios cerca del corazón. Y vamos a ver algunas cosas bien interesantes. ¿Verdad que los jóvenes suelen, en el enamoramiento inicial de adolescencia, juventud, en los primeros años, suelen utilizar frases demasiado complejas, altas, comprometedoras en el enamoramiento? Dicen cosas tales como mi vida, cosas tales como no puedo vivir sin ti. ¿Han oído esas frases así como que? Y uno dice, no puede vivir, no es cierto. Si se pelean en la siguiente semana y a los 15 días le está diciendo a otra persona, no puedo vivir sin ti. O sea, eso que no puede, puro cuento. El enamoramiento en los primeros años es bastante ficticio. Es bastante, ¿cómo? Irreal. Es bastante irreal. Se puede sentir apasionadamente porque tiene millones de hormonas a todo vuelo, pero de que eso sea tan real como lo siente, no es así. Se dijeron, miren, los que ya han vivido un poquito más y que están aquí presentes se acordarán de cosas que dijeron, de cosas que pensaron, cosas que sintieron, que pensaron que se iban a morir, que no iban a sobrevivir y estaban pegados al teléfono, ¿verdad? Que me llame, ¿verdad? Claro, no eran teléfonos celulares, pero eran teléfonos de los de base, ¿verdad? Que están todo eso, ¿verdad? Esperando que sonara por fin el teléfono para, no se hagan, eran de esos, todavía no eran digitales, eran de esos, ¿verdad? Que había que agarrar y otra vez, ni modo, así era. Y algunos casi había que agarrar uno aquí y el otro acá, ¿verdad? Casi, entonces, pero y esperaban, se les hacía lo máximo, que sentían y que amaban y decían unas frases tremendas, muy comprometedoras, repito, como el no puedo vivir sin ti, frases así, ¿verdad? La realidad es que pasó el tiempo y sí pudieron seguir viviendo y volvieron a enamorarse y volvieron a amar correctamente y está bien, entendemos toda esa parte que se siente originalmente, pero el amor genuino necesita relación, cotidianidad. El verdadero amor requiere cotidianidad. En la amistad es semejante. Hay gente que de alguna manera es un poquito más compatible unos con otros. Se caen bien, el carácter es semejante y es fácil llevarse por algunas razones, sea por cultura, por trabajo, por cuestiones de enfoques similares, porque tienen ideas de deportes o de política semejante. Hay gente que se hacen amigos porque hay algunas cosas en común, pero no son amigos de verdad, sino hasta que empiezan a pasar tiempo y que sobreviven las etapas de la desilusión, de las etapas del fallarse el uno al otro y aún así amarse. Y esto es lo que va desarrollando la relación al punto que pudo tener el apóstol Juan. No te me distraigas, voltea hacia acá. Al punto que tuvo el apóstol Juan respecto de Jesús. ¿Ustedes creen que desde el principio Juan podía decir que él era el discípulo al que Jesús amaba? No fue hacia el inicio. Esto se fue desarrollando poco a poco. Si Jesús no le dijo mi discípulo al que yo más amo, no le dijo originalmente así. Al principio lo que le dijo, hijo, eres Boanerges, hijo del trueno. O sea, no había esa identificación desde el principio. Se fue desarrollando una amistad que sobrevivió la costumbre, la cotidianidad, los errores, la falla, la desilusión, toda esa clase de cosas. Y había necesidad de crecer en esto. Entonces el apóstol Juan, conocido así como él mismo se dice, el discípulo al cual Jesús amaba, nos presenta algunas etapas de su vida que nos ayudan a entender cómo desarrollar una relación con Jesucristo al punto de sentirse favorito.
¿No te gustaría ser el favorito de Dios? Yo sé, Dios no hace acepción de personas. Desde pequeño, cuando empecé en la iglesia, me dijeron, Dios no hace acepción de personas, a todos los trata igual. Pero cuando le empecé a leer la Biblia me di cuenta que no es cierto. Dije, no es cierto. A Jacob amé, a Esaú aborrecí, y empecé a ver que había relación diferente. No era parejo, o sea, Dios no es maquila. Trata a cada uno en la relación conforme se va desarrollando con cada uno. Y aquel que era indiferente hacia Dios, Dios lo amaba, pero no, porque es Dios, pero no lo amaba como aquel que se relacionaba en amor con él. Y empecé a ver que Dios en verdad tenía algunos que parecían favoritos, y descubrí que yo era el favorito. O sea, yo no les digo que soy el discípulo al que Jesús ama nomás por pura humildad, pero sí es. Y entonces encontré en la Biblia algunos principios, especialmente en el apóstol Juan, que pueden ser de gran utilidad a nosotros, para que también nosotros participemos de una relación con Dios de favoritos. Una relación con Dios en donde en verdad Dios y nosotros estemos íntimos. Te voy a poner 3 ejemplos de Juan. 3 ocasiones donde el apóstol Juan tiene esta vida, esta relación con el Señor. Pon mucha atención, no te me distraigas. Dios está bendiciendo la ciudad, lloviendo mucho afuera, pero no te me distraigas, concéntrate hacia acá. O sea, tampoco no es tan original para ti que llueva. O sea, ya lo has visto tantas veces, ¿verdad? Entonces concéntrate acá, nadie se distraiga. Porque qué tal si en una de esas que tú estás buscando el agua, Dios habla a tu vida. Entonces concéntrate hacia acá. Fíjate bien, vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos que ver cómo cerca del corazón de Dios, cuando buscas esta cercanía, Dios te confía los secretos. Juan capítulo 13, versículo 21, por favor. Juan capítulo 13, versículo 21. Primer ejemplo. Vamos a buscar la cercanía como lo hizo Juan, para que Dios nos confíe los secretos. Juan 13, 21 dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Quién escribe esto? Juan. Entonces Juan está hablando de sí mismo. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Primero, Jesús era muy tierno, y Jesús estaba hablando en el contexto sobre que alguno de los 12 que tenía ahí, que estaban comiendo con él, lo iba a entregar. Y mientras Jesús decía: uno de vosotros es diablo, uno de vosotros se puso de acuerdo para entregarme, uno de vosotros esto, se conmovió en espíritu. Él es muy tierno, le dolió. O sea, ¿ustedes creen que Jesús estaba contando esto con dolo, diciendo: no, es que hay uno aquí amargado? No, Jesús no era así. Jesús estaba sintiendo el dolor que uno de sus amigos, con quien había vivido 3 años y medio, casi 3 años y medio, estaba ya en acuerdo para entregarlo a muerte. Jesús se dolía de eso. No sé si alguna vez tú has experimentado que un buen amigo tuyo te traicione, o un amor en tu vida te traicione, o un familiar, una persona cercana te traicione. Si alguna vez tú has experimentado esto, vas a entender por qué Jesús se conmovió en espíritu. O sea, no fue algo ligero, no fue insignificante, a él le dolió. Se sintió muy mal. No estaba diciendo así como viendo a Juan, diciendo: uno va a entregar, O sea, no era así. Sino que Jesús se sentía mal, le dolía el corazón. Y cuando habla acerca de estas cosas, dolido, ¿por qué razón? ¿Porque lo van a entregar? No, porque su amigo se pervirtió, porque su amigo se dañó. O sea, más que el pecado de la traición misma, era la razón de la traición. O sea, ¿qué había en el corazón de su amigo para haber llegado a esta traición? No era el acto de la traición, era la pérdida del amigo, que se había corrompido hasta ser un diablo y hasta tener condenación eterna. Y eso, créeme, duele. A alguien como Jesús, que ama, claro que le iba a doler. Es el mayor problema que existe. Ni siquiera es el pecado, sino la corrupción del alma. El pecado es horrible, pero el pecado puede ser quitado mediante la confesión del pecado, el reconocimiento ante Dios. Dios lo quita mediante la sangre de Cristo. Pero ¿cómo quitas la corrupción del alma que se llevó a cabo durante ese pecado? Atención a esto. El problema está en cómo el alma muta. Una vez que el alma conoce el bien y el mal, una vez que el alma prueba el pecado,
cambia, se modifica y no vuelve a su estado anterior después de haber pecado. Puede ser perdonado, pero el alma ya cambió. Entonces, para Jesús, el hecho de que Judas le fallara, podía ser perdonado el pecado, pero la transformación de este hombre eso duele. Y él estaba en ese instante sufriendo. Claro que sentía mal. Es como el caso de Sansón, ¿verdad? Cuando Sansón peca contra Dios y pierde su fuerza y sus ojos y su cabello. Después Dios lo perdona y le regresa la fuerza, pero no le regresa la visión. No vuelve a ser el mismo. Ya no vuelve a tener el mismo lugar que tenía, la misma libertad que tenía antes de haber pecado. Es el problema. Entonces, en este caso era algo así. Y cuando Jesús dice esto, uno de vosotros, dolido por Judas y lo que le está pasando a Judas, dice la Biblia que los discípulos comenzaron a mirarse unos a otros. Quiero que entiendas esto. Uno de ellos se corrompió. Cuando Jesús dice, uno de ustedes se corrompió, uno me va a entregar, uno se volvió diablo y está dolido, los discípulos comenzaron a verse con desconfianza unos a otros. Sí es cierto, ya sabía yo que algunos andaban mal. Porque uno falla y los demás dicen, no, todo está mal, cada día estamos peor. Espera tantito, tranquilo. Y entonces había una especie de contagio en lo que estaba sucediendo. Quiero que comprendas cómo Judas falla, pero los 12 están teniendo el riesgo de contagiarse. Porque uno se hizo diablo, pero los demás ya andaban de sospechosos, viendo a los demás, ¿quién será? Y empezaron a ver a Mateo, publicano traicionó a su nación, se me hace que también es el que traicionó a Jesús. Y otro por ahí decía, no, se me hace que es aquel que andaba de revolucionario y de asesino, ha matado a otros, que tanto es que entregué a Cristo. Quizá otro pensó, no sé, a lo mejor en Pedro. Sí, si dijeron que uno es diablo, Pedro ha de ser porque a él le dijeron diablo. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Entonces seguramente que se trata de Pedro. Yo creo que estaban viendo unos a otros. Quiero que veamos, tratemos de meternos en el problema. Mientras todos están sospechando unos de otros, mientras están viendo unos a otros que no es confianza, mientras están pensando mal unos de otros, Juan se recostó en el pecho del maestro. O sea, ahí se le echan. Yo voy a buscar a mi maestro. Quiero que comprendas eso. ¿Por qué Juan es el discípulo amado? ¿Por qué Juan puede decir la Biblia el discípulo al que amaba a Jesús? Porque Juan no se entretuvo en la sospecha unos contra otros. Siendo como era con todo, en lugar de estar viendo unos a otros, se recostó a un lado de Jesús. Él pensó, ¿qué es más importante, descubrir un diablo o entender el corazón de mi maestro? ¿Qué es más importante, pelearnos unos contra otros o poder conocer a Cristo Jesús? Juan lo entendió. La mejor manera de evitar la corrupción del alma a la cual estaban siendo tentados es buscando el corazón del Señor, es yendo hacia Él. Nunca guardarás tanto el corazón como cuando buscas el corazón de Dios. Juan lo entendió, y con esto que él estaba haciendo, Juan estaba dándonos un tesoro. Cada vez que el mal aparece, entre más te acercas a conocerlo, más te contagias. Pero cuando el mal aparece, en lugar de resaltar el mal, busca el corazón de Cristo, busca la luz, busca al Señor. Juan nos enseñó acerca de esto. Y luego, obviamente, esa es la razón por la cual Pedro, que estaba enfrente de la mesa donde están los 12, Pedro está enfrente, y Pedro, que está pensando, seguro está hablando de mí, segurito que yo soy el diablo. Porque si tú ves unos pasajes antes, Jesús había dicho, a Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Entonces, si ya te dijeron Satanás y ahora Jesús está diciendo, uno de vosotros es diablo, ¿qué piensa Pedro? O sea, más clarito ni el agua, ¿verdad? O sea, dice que yo soy un diablo. Pues Pedro puede estar pensando eso. A él se lo dijeron. No le dijeron a Judas, no le dijeron a nadie, nomás a Pedro le dijeron diablo. ¿Nunca te ha pasado que seas tú el señalado? Qué feo es eso, ¿verdad? Entonces Pedro está pensando, a lo mejor soy yo. Y como todos están desconfiando de todos, Pedro no se pone a pensar, a hacer este, a hacer el otro, y dice, seguro soy yo. Pero Pedro siempre es de los que le preguntan a Jesús. Él se avienta siempre a preguntar, ¿por qué en esta vez? Si Él es el que, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él siempre es el que habla primero. ¿No han fijado eso en la Biblia? ¿Por qué ahora no? Están en Pentecostés, se levanta el primero, varones galileos, o sea, o varones de Israel o judíos. Ahora no. Ahora Pedro no habla primero. Ahora Pedro dice, Juan, oye, que estás ahí cerca, pregúntale si no soy yo. Dile quién es. Pregúntale a ver cuál es. Porque ahora no le dijo, maestro,
¿quién es el que te va a traicionar? Pues está pensando, soy yo. Entonces no le digo porque ahorita me la va a soltar, conociendo cómo es. Señor, ¿soy yo? Pues, claro que sí, te lo acabo de decir hace rato, ¿verdad? No le va a preguntar. Entonces Pedro no se arriesga. Esto me habla de cómo él no se avienta a esto, pero al mismo tiempo Pedro tiene una gran revelación. ¿Cómo puedo conocer los secretos de Dios? Voy a buscar a aquellos que buscan el corazón de Dios. Necesito la influencia, la relación con los que están cerca de Dios. Pedro lo sabe. Si me encuentro en una posición de diablo, la mejor manera de salir de esa situación es ver quién está recargado en el Maestro, quién descansa en Él, quién conoce los latidos de su corazón, quién puede percibir su ritmo, quién sabe lo que Dios quiere. El íntimo de Dios, a ellos les hace conocer su pacto, a ellos les hace conocer sus secretos. Voy a preguntarle al más cercano, a Juan, que está ahí cerca. Juan, tú lo tienes ahí a la mano, dile al oído, dile quién es el que lo va a entregar. Pedro quiere salir de su condición y encontró el secreto. ¿Cuál es el secreto? El discípulo al que Jesús ama. Por un lado tienes el secreto de si tú quieres ser de los discípulos favoritos, tú quieres ser un favorito de Cristo, es fundamental entonces que tú recapacites en tu vivir y digas: no tengo tiempo para sospechar de nadie, para juzgar a nadie, para pelear con nadie. Lo único que yo tengo tiempo es de buscar el corazón de mi Maestro. Y cuando aprendes ese secreto, alguien más vendrá y dirá: ya que tú sabes cómo, dime cómo me acerco yo también. Ya que tú encontraste el camino, dime cómo llegar también. Alguien dele gracias a Dios por ello. Pedro lo sabía, ¿verdad? Se junta con los íntimos, son buenas influencias. El primer secreto es ese. Si quieres ser un discípulo favorito, no te entretengas en los pleitos de los hombres. Enfócate en buscar al Maestro, enfócate en buscar el corazón del Maestro. Número 2, cerca del corazón, busca su corazón también para que puedas confiarle, o mejor dicho, para que Dios mismo te pueda confiar no solo los secretos, sino también los momentos de debilidad. Te voy a explicar un secreto maravilloso que viene ahí en la palabra. Ahora lo vemos en Marcos capítulo 14, en el versículo 31. Normalmente pensamos que estar cerca de Cristo tiene que ver exclusivamente con fortaleza, pero no, en ocasiones tiene que ver con la debilidad también, como en este caso. Marcos 14, verso 31, leemos: mas él con mayor insistencia decía, o sea, Pedro es el que está hablando: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, vez de los favoritos, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino pues y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Jesús era un hombre con una personalidad fuerte, una personalidad que imponía. Era una personalidad tan fuerte, tan llamativa y tan lleno de personalidad, valga la redundancia, que cuando entraba a un lugar era imposible no notarse. O sea, él no pasaba desapercibido, él se notaba de inmediato a donde quiera que entraba. Tanto así que cuando entraba al templo y que se puso a limpiar el templo, volcando las mesas con el dinero, abriendo las jaulas para que saliesen los animales y correr a los que estaban vendiendo allí. Aunque el templo tenía policías, tenía soldados cuidando el templo armados para cualquier disturbio, ninguno se atrevió a echarle mano a Jesús. Jesús le dijo en su cara a los religiosos de su época las verdades que nadie se las iba a decir. Claro, él podía hacerlo porque es la autoridad sobre la casa de Dios, la autoridad sobre todo. Por eso podía decirle de esa manera, aunque no permitió a los suyos hacer lo mismo. Pero en este caso Jesús, teniendo esa autoridad y actuando de esa forma, tiene una personalidad impresionante. La Biblia da cuenta de cómo las mujeres le servían con sus bienes, y estoy seguro que no había mujer que viera a Jesús que no se enamorara. En serio, o sea, Jesús era impresionante. Quiero que pienses en el hombre perfecto. Isaías habla de su hermosura. Cantar dice distinguido entre 10,000. La palabra dice de hombros arriba, más alto que el pueblo.
Y cosas impresionantes sobre él. Su voz, dice, su hablar era pluma de escribiente muy ligero. Quiere decir que sus palabras eran tan buenas, tan bellas, que la gente se admiraba. Sus enemigos lo oyeron hablar y dijeron: nadie ha hablado como este hombre. Se embelezaron. Así era Jesús en todos los aspectos. Su vestir, la Biblia lo presenta que era de un solo tejido, la ropa más cara de la época. Así que cuando alguien veía a Jesús, se quedaba impresionado con la personalidad que Jesús tenía. Nunca mostró debilidad, pero de pronto se llevó a sus 3 íntimos al Getsemaní y se mostró débil. Esto te saca de balance. Se puso a sufrir, entristecido, y empezó a mostrar todo su dolor, porque se iba a separar del Padre, iba a estar dividido de Dios, y la maldición de Dios caería sobre él. Cuando hablamos de la maldición de Dios, quiero que piensen lo siguiente: las consecuencias de todas las malas acciones caerían sobre él. Hay gente que se ha suicidado por una mala acción que hizo, por la conciencia culpable de algo. Todas las conciencias culpables de todos los tiempos estarían en él. Todas las enfermedades de todos los tiempos. Job se quería morir por una enfermedad. Jesús tendría sobre él las enfermedades de todos los tiempos. Las que hubo, las que había, las que va a haber. Todas las cosas cayeron sobre él. La Biblia da cuenta todos los males al mismo tiempo sobre un cuerpo, sobre un solo hombre. La flagelación sería a tal grado que su hermosura sería, dice la Biblia, desfigurada. No parecería un ser humano en la cruz. Así que toda la maldad, todo contra él, todo estaba sobre él. Ese era Jesús. Y ahora empieza a llorar y a deprimirse. Dice la palabra que se empezó a entristecer. Y en ese entristecerse, que él está, dijo él: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y se le quedaron dormidos. ¿No es interesante que tu mejor amigo te pida: quédate conmigo, me siento muy mal? Y mientras él está abriéndote el corazón diciendo: ya no aguanto, me siento muy mal, me quiero morir, te duermas. Qué interesante, ¿verdad? La Biblia dice que la razón por la que se quedaron dormidos es primero porque estaban cansados. La segunda cosa que menciona es porque estaban muy tristes también. O sea, qué interesante que cuando Jesús les cuenta su dolor, ellos se dolieron. Cuando se entristeció, se pusieron tristes. Buenos consoladores que eran. Qué increíble. Cuando estás muy lleno de tus propias emociones, no tienes lugar para las emociones de alguien más. Si quieres estar en el corazón del Señor, necesitas aprender a dolerte menos por lo tuyo y a empezar a sentir más por lo de Él. ¿Alguien me entiende lo que estoy diciendo? Tienes que empezar a dejar de vivir y sufrir por lo tuyo para comenzar a pensar: ¿qué quieres tú? ¿Alguna vez has ido a Dios en oración diciéndole: Señor, ¿qué es lo que deseas? ¿En qué te puedo servir? ¿Qué puedo hacer por ti? Porque todo el mundo le dice a Dios: quiero esto, necesito lo otro. Y yo no sé si a lo mejor el niño que da una carta a Santo Claus se convirtió en el adulto que le da una carta a Dios. Porque nada más hace una lista de Dios esto y Dios lo otro. Y todavía se enoja: Dios no me lo trajo. ¿Y alguna vez te has acercado a Dios diciendo: me gustaría velar, pasar la noche para que me abras tu corazón y me digas qué es lo que tú deseas, qué es lo que tú quieres? ¿Quieres ser un íntimo? Haz tu carta de peticiones a un lado y busca a Dios diciendo: quiero que me digas lo que a ti no te gusta, lo que a ti te duele, o sea, también en la debilidad te voy a buscar, también en lo que aparentemente nadie se entera. Yo quiero saber qué es lo que tú sientes. Cuando tú te acercas a Dios de esa manera, créeme que Dios va a abrir su corazón hacia ti y será de los íntimos. Este es uno de los grandes secretos. Dios está buscando como la gente VIP preferente, la gente, el íntimo, el que está interesado en Dios. Esta es la forma. Es impresionante. Escucha. Les dijo: ¿no podéis velar conmigo 1 hora? Y le pasó 3 veces. O sea, se volvieron a dormir 2 veces. Se volvieron a dormir 3 veces. Si te dice una vez, hasta por compromiso aguantas, ¿no? 3 veces. Pedro, cuando a estos 3, Pedro, Jacobo y Juan, los llevó al monte de la transfiguración, se transfiguró, lo vieron glorioso. Pedro dijo: Señor, ¿quieres que hagamos aquí 3 enramadas? Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, y nos quedemos aquí. O sea, Pedro le dijo: no, hombre, aquí velamos toda la noche y toda la semana. En la gloria de Dios aquí me quedo.
pero a la hora del problema y la debilidad se quedan dormidos. ¿Quieres ser un favorito de Dios? ¿A alguien le interesa ser un favorito de Dios? Para ser un íntimo, un favorito, no solamente debes estar dispuesto a pasar tiempo con Dios en el monte, en las alturas, en la gloria, en la revelación, en la bendición, sino también en el íntimo, en lo secreto, donde no pides, donde no recibes, donde no se trata de ti, donde solo buscas que Dios esté feliz, que Él reciba lo que Él desea, lo que Él quiere. Entonces te transformas en un íntimo de Dios. ¿No es acaso nuestras relaciones humanas semejantes? Aprendamos sobre esto. Esto es bien importante. Mantente espiritualmente despierto en todo tiempo. No solamente cuando te sientas bien, sino también cuando te sientas mal. Algunos piensan que Dios está con ellos cuando todo está bien. Cuando tiene un problema, Dios no está aquí. ¿Por qué no va a estar aquí? ¿Por qué no habría de estar? En su momento de dolor, ¿puedes velar una hora? Cuando no hay monte, no hay altura, no hay gloria, no hay revelación, ¿puedes velar una hora? Qué interesante es la gente que puede pasar tiempo en oración sin peticiones, la gente que puede cantar sin necesidad de que alguien le aplauda, la gente que puede estar en la presencia de Dios simplemente para tomar nota de los deseos divinos, la gente que se pone una servilleta, se para a un lado de Dios y le dice: ¿qué te sirvo? Lo que tú quieras, lo que tú anheles, lo que tú desees, estoy para servirte, para eso me hiciste. Créeme, el Dios de gloria se levantará en el trono y dirá: a este lo voy a honrar, a este lo voy a exaltar. Tiene el corazón de siervo como Jesús. Esta es la gente que ando buscando, es un íntimo. Este no está dormido, este está despierto, este sabe lo que yo quiero. Esta gente entiende el corazón divino. Juan debía entenderlo, está batallando, pero es uno de los secretos que tenemos aquí. Porque tomó a 3 para abrirle su corazón. ¿Quieres ser un íntimo? Él te abrirá su corazón. Y tú tienes que estar ahí para oír. Tú tienes que estar ahí para... Mira, uno de los graves problemas que tiene un predicador, o que tenemos los predicadores, es que hablamos mucho. Es uno de los grandes problemas. No es difícil para uno orar con muchas palabras, pero necesitamos aprender a ir a Dios y callarnos y oír. Es interesante poner atención. ¿Qué quiere Dios? Cuando alguien viene a consejo, como agarras experiencia, llega un momento en donde en 5 minutos ya te diste cuenta qué quiere, entonces lo que necesita. Entonces esto es lo que tiene que ir, lo interrumpe y lo deja con la palabra. No alcanzó a decir todo lo que quería soltar. O sea, ya sabía lo que quería, nomás quería desahogarse. Pero no le das tiempo. A veces nos sucede eso. Bueno, a mí me sucede eso. Habrán de perdonar, pero a veces es así en mi persona y tengo que modificarlo. Pero cuando vas a Dios y quieres ser un íntimo, necesitas ponerle atención. ¿Pusieron atención a todo lo que ha pasado en el servicio? ¿Han estado oyendo a Dios en cada uno de los detalles? ¿Oyeron a Dios en el gloria a Dios del que estaba atrás de ti? ¿Escucharon a Dios cuando el niño levantó las manos? ¿Escucharon a Dios en el momento en el cual comenzó la lluvia? ¿Escucharon a Dios en otras áreas que no tenía que ver con tus sentimientos o tus peticiones o lo que tú deseabas o el gusto que tenías o si la música era a tu agrado? No, ¿escuchaste a Dios en la intimidad de uno de estos 3 que diga: yo estuve atento a lo que Dios quería, oyendo su voz, poniendo atención porque Dios deseaba algo y yo lo voy a capturar? Esto hace un íntimo. Mujeres, ¿de quién se enamoran más? ¿De aquel que no te hace caso, que es malo, es infiel, anda de aquí para allá con otras mujeres? ¿O de aquel que sabe lo que tú quieres, entiende tu corazón y apenas tú vas a decir algo y él ya lo tiene previsto para ti? ¿Quién es el que ustedes quieren? No se han fijado. Dijo, ¿qué estándar tan alto puso a los varones? Perdónenme, hermanos, fue un ejemplo malo, pero quería ilustrar a Dios. Pero es muy fácil que si el enamorado o la enamorada se conocen y le dan lo que desean, es muy fácil enamorarse más. Si quieres ser íntimo de Dios, dale lo que Él desea. Dale lo que Él desea. Busca su voluntad, dale lo que Él desea. Juan estaba aprendiendo este secreto. Número 3, cerca del corazón, porque Dios te va a confiar sus afectos. Lo que Él desea te va a decir lo que Él ama. Escucha bien. Juan capítulo 19, verso 25. Un pasaje bastante controversial, ahorita lo explicaremos. Juan 19, 25. Lo leeremos hasta el verso 27. Dice la Biblia: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena.
Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es Juan el hombre el que está hablando nuevamente. Ahora, la palabra es bien clara al decir, dice la escritura, que ni aún los hermanos de Jesús creían en él. Alguno va a decir: ay, pastor, ¿a poco tenía? Sí, sí tenía. La Biblia dice en griego la palabra que significa del mismo vientre. O sea, los nacidos del mismo vientre, los hermanos no creían en él. Creyeron hasta después de que Jesús resucitó, antes de eso no. En la cruz era muy difícil estar con Jesús, porque si eras un varón corrías el riesgo de que te mataran. En este caso solo Juan estaba allí, y la Biblia aclara, porque Juan, dice él mismo, era amigo del sumo sacerdote. O sea, tenía cierta influencia para que no lo fueran a matar. El único hombre que estaba allí, ningún otro estaba allí, y los demás no creían en el Señor. Así que se encuentra en una situación difícil. Ahora bien, ninguno deduzca lo que la Biblia no dice. A veces interpreta el pasaje para decir: cuando le dijo a Juan, he ahí tu madre, nos estaba diciendo a todos. No es cierto, no le estaba diciendo a todos, le estaba diciendo a Juan. Jesús fue muy cuidadoso para separar su deidad de su humanidad en su obra terrenal. Pon atención a esto. Cada vez que Jesús actuaba como hombre, reconoció a María como su madre. Pero cada vez que Jesús actuaba con su ministerio de Salvador, de Mesías o Hijo de Dios, le dio unas desconocidas terribles. Pon atención, aquí no está muriendo Dios, está muriendo el hombre, porque Dios no puede morir. ¿Están entendiendo esto? O sea, Dios no puede morir. Si pudiera morir, no sería Dios. Entonces Dios se despojó de su deidad, se hizo hombre para poder morir en una cruz. Y el hombre está muriendo. El hombre tiene a su madre allí. El hombre tiene que cumplir con todos los requisitos de la ley, incluyendo el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y está dentro de los 10 mandamientos. Es muy importante. Entonces, ¿qué hace Jesús ahí? Vamos a ver algunas cosas. Fíjate bien. Primero le dice: mujer, he ahí tu hijo. No le dijo madre, le dijo mujer. Pon atención, porque Jesús está haciendo un trabajo, él como hombre, pero al mismo tiempo está despojándose, entregando, terminando todo. Te voy a poner algunos ejemplos de cómo Jesús se despojaba, y luego te explicaré lo de Juan, y una enseñanza maravillosa que te va a gustar. En la Biblia tú puedes ver, por ejemplo, en Marcos 3:21, dice que ni aun los suyos creían en él, porque pensaban los suyos que Jesús estaba fuera de sí. Un día Jesús está predicando y vinieron los suyos, dice la palabra, su familia, por él para llevárselo, porque decían: se volvió loco, está fuera de sí. Era complicado esto. Pero pásate más adelantito un pasaje en Mateo capítulo 12, el verso 46. Quiero que veas esto y vas a entender todo el contexto. Mateo 12, 46 dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿No te parece una frase un poquito fuerte para decírsela a una mamá? Si tu mamá vienes a ver a tu hijo y preguntas en su oficina, en su trabajo: vengo a ver a mi hijo, y luego regresa el asistente y dice, o la secretaria, y dice: pues dice que quién es su mamá. ¿No es una frase cortante que separa? Pon atención. Él no está actuando ahí como hombre, él ahí está actuando como Cristo, como el ministro, como hijo de Dios. Entonces dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Su familia está afuera, no está adentro. Y por no estar adentro, Jesús dice: hey, no tenemos parentesco mientras no estén dentro del reino de los cielos. Afuera no se puede, adentro. Estaban afuera y le querían hablar. Jesús dice: no, adentro. Los que están haciendo, los señaló, los que hacen la voluntad de mi Padre, eso es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Está entendiendo? Es fuerte lo que Jesús está diciendo. Vamos a otro pasaje, ahorita te explicaré todo esto. Lucas capítulo 11, verso 27. Fíjate bien, en Lucas 11, 27 te lo leeré. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, Jesús declaró que era más importante obedecerle que parirle.
¿Está entendiendo lo que Jesús dijo? Jesús declaró que era más importante obedecerle que parirle. La mujer gritó: bienaventurado el vientre que te trajo. Jesús respondió: antes bienaventurado el que hace mi palabra, el que hace la voluntad de mi Padre. Wow. Entonces, como Dios siempre separaba, decía: no hay parentescos. No había una maternidad sobre Dios. No hay parentescos. Como hombre estaba sujeto, como a los 12 años, sujeto a sus padres. ¿Entiendes la diferencia bíblica al respecto de esto? Quiero que comprenda lo que la palabra te está presentando. Ahora, volviendo al pasaje de Juan que vimos hace un momento, solo Juan está allí. El hombre está muriendo. No es Dios, es el hombre. Y el hombre tiene que decirle: hey, mujer, ahí tu hijo, ahí tu madre. Porque la Biblia dice: ni aún sus hermanos creían en él. ¿A quién se la va a encargar? Tiene que terminar hasta el último mandamiento. Y el último es: honra a tu padre. O sea, el que le faltaba: honra a tu padre y a tu madre. En este caso tenía que honrar allí. Y lo hace. Él establece esta intimidad. Juan, te la encargo, cuídala. Es el único que está. Ahora pon atención. El íntimo de Jesús, el que conoce, esta es la enseñanza, aquel que tiene una intimidad con el Señor, que quiere ser favorito de Dios, debe estar dispuesto a cuidar lo que Dios ama. Pon atención. Tú dices: yo quiero ser un favorito de Dios. Y Dios dice: entonces tienes que estar dispuesto a cuidar lo que yo amo. La Biblia dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Nunca podrás ser un favorito de Dios sin amar la iglesia, porque Él murió por ella. ¿Quieres ser un favorito de Dios? Tienes que estar dispuesto, así como el apóstol Juan, él mismo dice sobre la iglesia que es la señora elegida y sus hijos. Juan mismo da testimonio que si quieres, el que quiera amar a Dios, este es el mandamiento que hemos recibido: el que quiera amar a Dios debe amar a su hermano. Wow. Juan entendió. Entonces, ser un íntimo de Él es cuidar y amar lo que Él ama y lo que Él cuida. Juan entendió perfectamente bien lo que la palabra le estaba enseñando. Cualquiera quiere ser un íntimo de Dios y se acerca a Dios teniendo requisitos: Señor, esto necesito, aquello necesito, lo otro. Y Dios dice: bueno, pues me vio como almacén. ¿No te has fijado que hay gente que ve a Dios como almacén? Llega al momento de oración, agarra su carrito, saca su lista y comienza a pedir: Dios, necesito esto y esto y esto otro. Y va echando un kilo de gracia y luego le pone varios litros también de misericordia y pone también favor de Dios allí y va llenando su carrito. Y cuando sale con su carro lleno dice: Dios me bendijo hoy. ¿Es un íntimo? No es un íntimo. Tú entras al supermercado, lo llenas, sales de allí y no te conoce el dueño ni tú lo conoces a él. Podría pasarte toda la vida llenando tu carrito espiritual y nunca conocer a Dios y llegar aquel día diciendo: Señor, Señor, en tu nombre hicimos, y te dirá: no os conozco, apartados de mí. Porque te la pasaste llenando un carrito de necesidades. Eso no es lo que la palabra enseña. Pero aquel que comprende el principio de Juan, entonces dice: el discípulo al que ama a Jesús. ¿Por qué? Porque Juan aprendió a buscar lo que Jesús amaba. Aquí estoy, Señor. Cuando todos salieron corriendo, aquí estoy. Por la influencia que quieras, conocí al sumo sacerdote, pero aquí me quedé. Yo puedo cuidar lo que no haya nadie más que cuide. Puedo cuidar al hermano que más necesite. Puedo atender a la iglesia que nadie desee. Puedo cuidar al más necesitado. O sea, Juan está entendiendo: si tú amas algo, yo me encargo. Si tú quieres algo, yo lo hago. Tú tienes amor por ella, yo la atiendo. Desde ese día la recibió en casa. Significa: en mi casa está abierta a lo que Cristo ama. Bendito sea Dios. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos diciendo? Es bien importante esto. Es bien importante. Comprende el principio de la palabra, por favor. Te dije hace un momento todo ese otro contexto por la enorme necesidad que hay también. Nunca se le rindió un culto a María ni se le hizo una oración, jamás se hizo eso. Incluso cuando trató de presionar en el ministerio a Jesús, Jesús le devolvía esto y la frenaba. Jesús, no tienen vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer? No dice mamá. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. O sea, siempre ponía un alto en lo familiar. ¿Por qué ponía eso? Pero como hombre, él amaba a su mamá y le entrega al íntimo, al que la cuida, al que lo ama a él. Porque cuando tú amas a alguien y tienes una relación y tú vas a morir, le puedes decir: te encargo a mis hijos, te encargo a mi familia, te encargo lo que yo amo, te encargo esto, te encargo lo otro. ¿A quién más sino a aquel que sabes que tiene su corazón? Jesús podía encargarle a Juan, era su íntimo. Pedro no estaba allí, ningún otro estaba allí. Ellos prometieron: Señor, hasta la muerte contigo. Y no es cierto, salieron corriendo.
En el congreso, en el culto, en el servicio, en el momento bonito, todo el mundo, Señor, te amo, yo sí muero por ti. No es cierto, no mueres. Cuando venga el partido de fútbol te vas a quedar y no vas a querer venir. No es cierto, no mueres. Otro le va a pasar igual, así, se rieron por este lado. ¿Y qué tal con las novelas también? O sea, es la misma. Pero hay otros que sin importar lo que suceda, sin importar lo que pase, van a decir, ¿qué amas tú, Jesús? Y cuando Jesús te diga, cuida mi iglesia, yo la puedo cuidar. La señora elegida le llama la palabra. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Lo que hagas por uno de estos mis hermanos más pequeños, por mí lo hiciste, dijo Jesús. ¿No es maravillosa la forma en la cual Cristo podía entregarle a los íntimos? Yo creo con todo mi corazón que cuando nosotros aprendemos de Juan a ser íntimos, aprendemos estas tres cosas. Número uno, si tú quieres ser un íntimo, tienes que buscar su corazón. No estés sospechando ahí de los demás hermanos como en la cena. Busca recargarte en su corazón. Número dos, no solo buscas el corazón de Jesús, busca los secretos. Me voy a callar y voy a ver qué quiere Él. Le voy a oír. No me voy a quedar dormido, voy a poner atención a qué quiere Jesús. Y número tres, yo voy a amar lo que Él ama. Voy a cuidar lo que Él cuida. Voy a procurar lo que Dios procura. Donde Él tenga su corazón, voy a poner el mío. El deseo de Dios va a ser mi deseo, su propósito va a ser mi propósito. Esto hace que seas el discípulo a quien Jesús ama. Bendito sea el nombre del Señor. Ponte en pie, por favor. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Si has aprendido esto, espero que comprendiéndolo bien puedas vivirlo también. Te pongo un ejemplo bien sencillo. ¿No se han fijado que los bebés pequeños, cuando están en el pecho de su madre, ellos están en paz, están tranquilos, se duermen, están a gusto, conocen los latidos de su mamá, están sincronizados incluso, entienden, se sienten ahí a gusto, cómodos?